Buen día. Este es otro de los pasajes muy lindos de Isaías y es uno de los pasajes que el Señor lo usó para consolarme, para restaurarme, para llamarme a su servicio. Y la verdad, el libro de Isaías es uno de mis libros favoritos del Antiguo Testamento, porque al principio de mi vida cristiana, Dios me habló muchísimas veces a través de estos pasajes de Isaías. En aquel tiempo yo no sabía cómo estudiar la Biblia, ni tampoco cómo interpretarla, pero cada vez que lo leía parecía que la palabra cobraba vida y se clavaba en mi corazón. Y esto es lo que hace precisamente la palabra de Dios. Aunque fue escrita para un momento específico del pueblo de Dios que estaba en el cautiverio, lo podemos aplicar en nuestra vida, ¿no? Identificándonos ya sea con el profeta o identificándonos con el pueblo de Israel. Isaías, leyendo el pasaje de hoy, él se encontraba en una tristeza porque sabía que Dios lo había llamado, sabía que desde el vientre de su madre Dios lo había escogido para que sea su siervo, y él estaba obedeciendo a Dios en proclamar al pueblo de Israel lo que Dios quería que proclame. Pero las palabras que el Señor le daba al principio eran palabras muy duras, eran palabras de juicio, muy difíciles de escuchar, ¿no? Y estuvo años advirtiendo lo que va a suceder si no vuelven a Dios, dejando la idolatría y volviendo al Señor. Y me pongo a pensar qué bueno habría sido si con el primer mensaje el pueblo hubiese reaccionado con arrepentimiento. Y yo creo que todos los pastores tenemos esta misma expectativa cada vez que subimos al púlpito. Preparamos el sermón con tanto esmero, con tanta oración, y esperamos ver que la congregación responda a la prédica con quebrantamiento, con arrepentimiento, con transformación de vida. Pero muchas veces nos encontramos como hablando a una pared, sin reacción, sin cambios, y nos vamos desgastando. Y preguntamos, Señor, ¿qué pasa? O decimos como Isaías en el versículo 4 de hoy, en NTV dice así, pero mi labor parece tan inútil. He gastado mis fuerzas en vano y sin ningún propósito. Así se sentía Isaías. Y así nos sentimos muchas veces los que servimos al Señor. ¿Cómo nos gustaría que cada culto, sean de niños, de adolescentes, de jóvenes o de adultos, sean cultos llenos de la presencia de Dios, donde todos vengan a adorar al Señor con un corazón agradecido, emocionado, expectante de lo que Dios quiere decirnos? Desde que llegué a la iglesia Betel, ese ha sido un tema de oración constante en mí. Señor, danos un avivamiento. Despierta la iglesia, que sea una iglesia viva, como dijo el pastor Pedro el miércoles pasado. Una iglesia llena del Espíritu Santo, lleno de la palabra, lleno de oración, lleno de amor hacia el prójimo. Y me imagino cómo se sentía Isaías cuando no veía las respuestas a su ministerio por tantos años y ver de antemano lo que iba a sufrir el pueblo. Su corazón estaría tan dolido. Pero lo admirable de Isaías es su confianza en el Señor, a pesar de no ver resultados que desearía ver. La segunda parte del versículo dice, no obstante, todo lo dejo en manos del Señor. Confiaré en que Dios me recompense. Vuelve la mirada hacia el Señor y sigue obedeciendo. Esto es lo que debemos aprender hoy, ¿no? En cualquier ministerio que estemos, mi deber es cumplir con lo que Dios me manda y dejar los resultados en las manos del Señor, porque al final y al cabo, la obra es de Él, no mía, no nuestra.
Y me imagino a Isaías, después de escribir 39 capítulos sobre juicios, de repente Dios le empieza a dar mensajes de consuelo, mensajes de esperanza y restauración, mensajes de amor y misericordia. Creo que si estuviese en su lugar, lloraría de emoción. A mí me emociona leer los versículos 8 al 13. Me emociona porque lo tomo como una promesa para mí y también para nuestra iglesia Betel. Yo lo voy a leer en versión NTV y ustedes, mientras yo lo leo, piensen que el Señor le está hablando directamente y tómelo como suyo, como una promesa de Dios dedicado a usted. ¿Sí? Esto dice el Señor: en el momento preciso te responderé, en el día de salvación te ayudaré, te protegeré y te daré a las naciones para que seas mi pacto con ellas. Por medio de ti restableceré la tierra de Israel y la devolveré a su propio pueblo. Les diré a los prisioneros, salgan en libertad. A los que están en tinieblas, vengan a la luz. Ellos serán mis ovejas, que se apacentarán en pastos verdes y en colinas que antes estaban desiertas. No tendrán hambre ni sed, y el sol ardiente ya no los alcanzará, pues el Señor en su misericordia los guiará junto a aguas frescas, y convertiré mis montes en senderos llanos para ellos. Las carreteras se levantarán por encima de los valles. Miren, mi pueblo regresará desde muy lejos, desde tierras del norte y del occidente y desde tan al sur como Egipto. Oh cielos, canten de alegría, oh tierra, gózate, oh montes, prorrumpan en cantos, pues el Señor ha consolado a su pueblo y le tendrá compasión en medio de su sufrimiento. Que el Señor les bendiga.